Queridos hermanos y hermanas, hoy en día escuchamos con frecuencia que debemos ser amables con todos, que siempre debemos estar dispuestos a ayudar, que debemos abrir nuestros brazos sin reservas. Pero, ¿alguna vez han sentido que han dado tanto que ya no les queda nada por ofrecer? ¿Alguna vez se han preguntado si están ayudando a los demás de la manera en que Dios quiere que lo hagan? Hoy vamos a reflexionar sobre una verdad fundamental. La bondad no consiste simplemente en dar sin pensar, sino en actuar con sabiduría y bajo la dirección del Señor. La bondad es una virtud que refleja el mismo carácter de Dios. Es un fruto del Espíritu, una señal de aquellos que caminan con Él. La Biblia nos llama a amar a nuestro prójimo, a mostrar compasión, a cuidar de los débiles y a hacer luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, aunque la bondad es algo que agrada a Dios, también requiere discernimiento. No todos los que vienen a nosotros con manos extendidas tienen corazones puros. No todos los que buscan nuestra bondad tienen intenciones honestas. Y si no somos cuidadosos, nuestra bondad puede ser malinterpretada, nuestra compasión puede ser explotada y nuestro amor puede ser menospreciado por aquellos que no lo valoran. Jesús mismo fue la expresión máxima del amor y la gracia. Sanó a los enfermos, acogió a los rechazados y perdonó a los pecadores. Pero nunca fue ingenuo. Veía más allá de las apariencias, discernía los corazones y no se dejaba engañar por aquellos que solo lo seguían por lo que podían obtener de él. Conocía las intenciones de las multitudes, entendía quiénes buscaban la verdad y quienes solo querían manipular y sacar ventaja. Su bondad nunca fue ingenua, su compasión nunca estuvo separada de la sabiduría. Muchos hemos aprendido que debemos ser amables con todos, dar sin cuestionar, decir siempre sí y nunca rechazar a nadie. Pero esa no es la bondad bíblica. Eso no es amor verdadero. Eso es complacer a las personas. Y tratar de agradar a todos acabará con tu paz, robará tu gozo y te dejará agotado, cargando pesos que Dios nunca te llamó a llevar. Hay una gran diferencia entre ser bondadoso y ser usado. Hay una diferencia entre amar a las personas y permitir que te manipulen. Cuando el enemigo quiere destruir a una persona, rara vez lo hace con un ataque directo. En lugar de eso, envía a personas que se aprovechan de tu bondad. Personas que drenan tu energía emocional, espiritual e incluso financiera. Personas que juegan el papel de amigos, pero cuyo único objetivo es beneficiarse de tu generosidad. Por eso, el discernimiento es esencial. Dios nos llama a amar, pero no nos llama a ser ciegos. Nos llama a ser compasivos, pero no a ser pisoteados. Nos llama a ayudar a los demás, pero no a fomentar la irresponsabilidad. Jesús les dijo a sus discípulos: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto significa que mientras nuestros corazones deben permanecer puros, nuestras mentes deben ser agudas. Debemos ser amables, pero no ingenuos. Debemos amar, pero no ser necios. Hay momentos en los que decir no es el acto más amoroso que puedes hacer. Hay momentos en los que alejarte de una relación tóxica es la decisión más sabia. Hay momentos en los que negar tu bondad a alguien que se niega a cambiar no es crueldad, sino sabiduría. Algunas personas no buscan ayuda, buscan control. Algunas personas no buscan amistad, buscan ventaja. Algunas personas no aprecian tu bondad, la exigen como si fuera su derecho. Y si sigues dando sin discernimiento, terminarás vacío, agotado y alejado del propósito que Dios tiene para tu vida. Jesús no sanó a todos, no respondió cada pregunta, no concedió cada petición.
Él dio lo que era necesario en el momento correcto y a aquellos que tenían corazones dispuestos a recibirlo. Ahora mírate a ti mismo. ¿Hay personas en tu vida que solo te buscan cuando necesitan algo? ¿Tienes relaciones donde siempre das, siempre sacrificas, siempre sirves, pero nunca recibes nada a cambio? ¿Te encuentras diciendo sí constantemente, aun cuando en tu corazón sabes que deberías decir no? Eso no es lo que Dios quiere para ti. La verdadera bondad está arraigada en la sabiduría. El amor opera dentro de límites saludables y el discernimiento te permite ver más allá de las palabras hasta la verdadera intención del corazón. Dios te ha dado un propósito, te ha dado una misión. Pero si pasas tu vida tratando de agradar a todos, de estar disponible para todos, de suplir cada necesidad que se presenta ante ti, nunca podrás cumplir con lo que Dios ha planeado para tu vida. A veces lo más poderoso que puedes hacer es alejarte. A veces lo más amoroso que puedes hacer es decir no. A veces lo más piadoso que puedes hacer es establecer límites y mantenerte firme en ellos. El mundo te dirá que amar significa nunca rechazar a nadie, pero la palabra de Dios nos enseña a proteger nuestro corazón. El mundo insiste en que ser bondadoso es dar sin reservas a todo el que pide, pero la Escritura nos exhorta a ser buenos administradores de nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra energía. El mundo nos dice que ser una buena persona es sacrificarse completamente por los demás, pero la Biblia nos muestra que hasta Jesús se apartaba de las multitudes para orar, descansar y estar a solas con el Padre. Si Jesús estableció límites, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? Si Jesús se alejó de quienes solo querían aprovecharse de Él, ¿por qué nosotros deberíamos permitir que otros nos usen sin discernimiento? Si Jesús supo cuándo hablar y cuándo callar, cuándo dar y cuándo retener, cuándo sanar y cuándo dejar ir, ¿por qué no deberíamos seguir su ejemplo? La bondad es parte del carácter de Dios, pero el discernimiento es esencial. Jesús caminó por esta tierra como el modelo perfecto de amor, gracia y compasión. Tocó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y acogió a aquellos que la sociedad había rechazado. Su corazón rebosaba de misericordia por los perdidos y los quebrantados, y manifestó un amor que el mundo jamás había visto antes. Pero a pesar de toda su ternura, Jesús no fue débil. Dio con generosidad, pero también estableció límites. Muchos creen que la bondad significa siempre decir sí, estar siempre disponible y nunca apartarse de nadie. Pero Jesús no vivió de esa manera. Estuvo completamente entregado a su misión y no permitió que las demandas de las personas lo distrajeran del propósito que su Padre le había encomendado. Hubo momentos en los que se retiró de la multitud, ocasiones en las que se negó a hacer milagros por mera exhibición, y situaciones en las que confrontó con la verdad, aun cuando esto resultó ofensivo para algunos. Su bondad no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la voluntad de Dios. Los evangelios nos dicen que grandes multitudes lo seguían a donde iba, cada una con sus necesidades, enfermedades y deseos de milagros. Sin embargo, Jesús no siempre se quedó entre la multitud. Se apartaba a lugares solitarios para orar. Se tomaba el tiempo para estar a solas con su Padre. No permitió que las expectativas humanas dictaran su agenda. Sabía que su fortaleza provenía de la comunión con Dios, y eso era su prioridad absoluta. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó apartarse para orar y descansar, ¿cuánto más nosotros? También hubo momentos en los que Jesús se negó a interactuar con aquellos de corazón endurecido. Los fariseos intentaban atraparlo con sus preguntas,
torciendo sus palabras con la intención de desacreditarlo. Pero Jesús no desperdició su tiempo discutiendo con aquellos que no tenían deseo genuino de conocer la verdad. Respondió cuando lo consideró oportuno y guardó silencio cuando sus motivos eran impuros. Su bondad no significaba que toleraba la manipulación o permitía que otros definieran su misión. Uno de los ejemplos más impactantes de cómo Jesús estableció límites lo vemos en su trato con quienes lo seguían. Cuando un joven rico vino a él en busca de vida eterna, Jesús le dijo que vendiera sus posesiones y lo siguiera. El joven se marchó triste porque no estaba dispuesto a renunciar a su riqueza. Y Jesús no lo detuvo. No rebajó el estándar ni trató de convencerlo. Le extendió la invitación, pero cuando el joven la rechazó, Jesús lo dejó ir. Jesús también estableció límites con aquellos más cercanos a él. Cuando Pedro, uno de sus discípulos, intentó apartarlo de su propósito, no permitió que el vínculo emocional lo desviara de su llamado. Otro ejemplo es cuando visitó su pueblo natal, Nazaret. Los que allí vivían lo conocían desde su infancia y no podían aceptar que él fuera el Mesías. Debido a su incredulidad, Jesús no hizo muchos milagros en ese lugar. No obligó a nadie a creer. Se trasladó a otros lugares donde los corazones estaban abiertos. Su bondad no significaba que debía quedarse donde no era bienvenido. Incluso en su sacrificio final, Jesús demostró control sobre su misión. Cuando estuvo ante Pilato, acusado injustamente y burlado, no se defendió. Guardó silencio y escogió someterse a la voluntad del Padre en lugar de ceder a la presión de la multitud. Su bondad no era debilidad, era poder bajo control. Con demasiada frecuencia confundimos la bondad con la disponibilidad ilimitada. Creemos que ser una buena persona significa nunca decir no, nunca alejarse, nunca establecer límites. Pero Jesús nos muestra otro camino. Amó a las personas, pero no permitió que sus expectativas lo dominaran. Sanó a muchos, pero no sanó a todos. Habló la verdad, pero no forzó a nadie a aceptarla. Si Jesús estableció límites, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Si Él supo cuándo apartarse, cuándo callar y cuándo decir no, ¿no deberíamos seguir su ejemplo? La bondad es un reflejo del amor de Dios, pero debe estar guiada por la sabiduría. Jesús fue bondadoso, pero estableció límites. No todo el que sonríe tiene buenas intenciones. No todo el que ofrece ayuda lo hace por amor. En este mundo hay personas cuyas palabras no reflejan la verdad de su corazón y cuyos actos están motivados por intereses egoístas. Por eso, el discernimiento es crucial. La Biblia nos advierte una y otra vez que seamos vigilantes, que seamos sabios, que pongamos a prueba los espíritus y guardemos nuestro corazón contra el engaño. Aún Jesús, lleno de amor y compasión, no se confió a todos. El Evangelio de Juan nos dice que muchos creyeron en él por los milagros que realizaba, pero Jesús no se entregó a ellos porque conocía lo que había en sus corazones. Sabía que algunos lo seguían por razones equivocadas. Algunos querían aprovecharse de él para su propio beneficio. Otros solo buscaban su poder, pero no tenían ningún deseo de una verdadera transformación. Había quienes aparentaban estar con él, pero en realidad estaban en su contra. Judas Iscariote caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas e incluso compartió su mesa. Pero al final lo traicionó por 30 piezas de plata. Judas tenía la apariencia de un discípulo, actuaba como un discípulo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Seguía a Jesús, pero sus intenciones nunca fueron puras.
No buscaba la devoción genuina, sino su propio provecho. Los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo, hablaban con elocuencia sobre Dios, pero sus corazones estaban llenos de orgullo e hipocresía. Se mostraban como personas justas, pero detrás de esa apariencia religiosa había un deseo de control y poder. Conspiraron contra Jesús, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque él amenazaba su posición. Fingían buscar la verdad, pero en realidad solo buscaban la manera de atraparlo. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de personas cuyas intenciones no eran lo que parecían. Dalila susurraba palabras de amor a Sansón, pero su corazón estaba inclinado a traicionarlo. Ganó su confianza solo para entregarlo en manos de sus enemigos. Su amabilidad era solo un disfraz, su afecto una herramienta de manipulación. No todo el que habla con dulzura tiene un corazón tierno. No todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Incluso entre aquellos que aparentan hacer el bien puede haber engaño. Jesús advirtió sobre los lobos disfrazados de ovejas, aquellos que parecen inofensivos, pero que en su esencia son peligrosos. Vienen con palabras halagadoras, hacen promesas, parecen amables y serviciales, pero sus verdaderas intenciones permanecen ocultas. Buscan aprovecharse, engañar y controlar. Y si no tenemos cuidado, si no buscamos la sabiduría, podemos caer en su trampa. El mundo está lleno de personas que fingen ser algo que no son. Algunos te sonreirán en el rostro, pero hablarán contra ti a tus espaldas. Algunos te ofrecerán amistad, no porque realmente se preocupen por ti, sino porque pueden obtener algo de ti. Algunos dirán que te aman, pero solo mientras puedan usarte. Y el mayor peligro es que sin discernimiento podemos no reconocerlos hasta que sea demasiado tarde. Por eso Jesús nunca nos llamó a ser ingenuos. No nos dijo que confiáramos ciegamente. Nos llamó a amar, sí, pero también nos llamó a estar atentos. Nos enseñó a ser bondadosos, pero también a ser prudentes. Amar no significa permitir que nos engañen. Ser amables no significa tolerar la manipulación. Muchos han sido heridos no porque les faltara amor, sino porque les faltó sabiduría. Dieron su confianza demasiado rápido, ignoraron las advertencias, asumieron que todos tenían el mismo corazón que ellos. Pero no todos tienen buenas intenciones. Algunas personas entran en tu vida solo para quitarte, para drenarte, para manipularte. Y cuando han conseguido lo que querían, se van. Algunos construyen relaciones solo para su propio beneficio. Algunos hablan de lealtad, pero nunca han tenido la intención de quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Aún dentro de las iglesias, dentro de las familias, incluso entre aquellos que dicen caminar con Dios, hay quienes no tienen su corazón en el lugar correcto. Algunos predican no para la gloria de Dios, sino para recibir el aplauso de los hombres. Algunos dan no por amor, sino para ser vistos. Algunos dicen seguir a Cristo, pero sus acciones cuentan otra historia. Dios no nos llama a vivir con miedo, pero sí nos llama a caminar en sabiduría. Debemos orar por discernimiento. Debemos pedir ojos que vean más allá de las apariencias. Debemos ser guiados por el Espíritu para no caer en las trampas de aquellos que no buscan nuestro bien. No todos los que entran en tu vida son enviados por Dios. Algunos son distracciones, algunos son pruebas, algunos son enviados por el enemigo mismo para apartarte de tu propósito. Jesús siempre supo quién estaba verdaderamente con él y quién estaba en su contra. Aunque intentaran disfrazarse, nunca permitió que el engaño de otros interfiriera con su misión. No se entregó a quienes no tenían un corazón sincero. Amó a todos,
pero no era ajeno a la realidad de la naturaleza humana. Si Él, en su perfección, ejerció tal sabiduría, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Buscar la aprobación de los demás es una trampa en la que muchos caen sin darse cuenta. Todo comienza con buenas intenciones, un deseo genuino de ser amable, de ayudar, de evitar conflictos. Pero con el tiempo, esa necesidad de agradar se convierte en una carga pesada que roba la paz, la alegría y el propósito de vida. La obsesión por ser aceptado, por no decepcionar a nadie, puede poco a poco tomar el control de una persona, llevándola a vivir según las opiniones y expectativas de los demás, en lugar de hacerlo conforme a la voluntad de Dios. La Biblia advierte sobre el peligro de temer a los hombres, diciendo que es un lazo. Cuando una persona vive para complacer a otros, queda atrapada en un ciclo interminable de búsqueda de aprobación. Cada decisión se toma con base en cómo reaccionarán los demás. Cada palabra se mide por el temor de causar incomodidad. Cada acción es moldeada por el deseo de ser aceptado. En lugar de vivir en la libertad que Cristo nos ha dado, estas personas se convierten en esclavas de la opinión ajena. En vez de seguir a Dios con un corazón firme, vacilan, preocupadas por lo que dirán. Incluso Jesús, quien estaba lleno de gracia y verdad, nunca buscó complacer a todos. Habló con valentía, aun cuando sus palabras ofendieron a los líderes religiosos de su tiempo. Realizó milagros no para ganar popularidad, sino para manifestar el poder de Dios. No cambió su mensaje para hacerlo más agradable a las multitudes. De hecho, cuando muchos consideraron sus enseñanzas demasiado duras y se apartaron de él, no salió tras ellos para suavizar sus palabras. Se mantuvo fiel a su misión, sin importar quién lo aprobara o desaprobara. Pero aquellos que buscan constantemente la aceptación de otros viven con el temor al rechazo. Les cuesta decir no, porque no quieren decepcionar a nadie. Permanecen en silencio cuando deberían hablar, porque tienen miedo de causar disgusto. Se sobrecargan entregándose sin descanso, diciendo sí a todo, aun cuando están agotados y al borde del colapso. Y en ese proceso se pierden a sí mismos. Sus propias necesidades, sus convicciones, su propósito quedan relegados a un segundo plano ante las exigencias de los demás. Uno de los mayores peligros de tratar de complacer a todos es que lleva al compromiso con el pecado. Cuando alguien se preocupa más por agradar a las personas que por obedecer a Dios, comienza a hacer pequeñas concesiones. Acepta cosas que antes rechazaba con firmeza. Adapta sus valores para encajar. Tolera lo que es incorrecto con tal de evitar conflictos. Suaviza la verdad para no incomodar, y con el tiempo se aleja cada vez más del camino recto. Todo por miedo a lo que pensarán los demás. Los líderes religiosos en tiempos de Jesús caían en esa trampa. La Biblia nos dice que muchos de ellos creían en Jesús, pero no se atrevían a confesarlo abiertamente porque temían ser expulsados de la sinagoga. Preferían el reconocimiento de los hombres antes que la aprobación de Dios. Sabían la verdad, pero su deseo de aceptación los mantenía en silencio. Esto es lo que sucede cuando el deseo de agradar a otros toma el control. Silencia la verdad, debilita la convicción y hace que una persona valore más su reputación que su relación con el Señor. Otro peligro de vivir para complacer a los demás es que genera resentimiento. Una persona que constantemente trata de hacer felices a todos terminará dándose cuenta de que eso es imposible. No importa cuánto se esfuerce, siempre habrá alguien que se sentirá insatisfecho. Con el tiempo, el corazón se llena de amargura. Se sienten no valorados, usados, tomados por sentado.
se desgastan bajo cargas que nunca debieron llevar. Lo que comenzó como bondad se transforma en agotamiento. Lo que empezó como amor se convierte en frustración. Jesús nunca llamó a sus seguidores a ser complacientes con los demás. Los llamó a tomar su cruz y seguirle, aun cuando eso significara perder la aprobación del mundo. Él advirtió que seguirlo traería oposición, que algunos los rechazarían, que enfrentarían críticas y persecución, pero también prometió que aquellos que buscan primero el reino de Dios encontrarán el verdadero propósito, la verdadera alegría y la verdadera paz. Vivir dependiendo de la aceptación de la gente es un ciclo sin fin. Un día te aplauden, al siguiente te critican, un día te aplauden, al siguiente te dan la espalda. Las opiniones de la gente son volubles, pero Dios nunca cambia. Cuando una persona decide vivir para Dios, en lugar de vivir para complacer a los demás, encuentra verdadera libertad. Ya no siente la carga de ajustarse a las expectativas de todos. Ya no vive con la presión de tratar de ser todo para todos. Camina en paz, porque su valor no se basa en lo que otros dicen, sino en lo que Dios declara. El problema de buscar la aprobación de los hombres es que desvía a la persona de su verdadero propósito. La mantiene atrapada en el temor, distraída por las opiniones ajenas y agotada de tratar de cumplir con estándares imposibles. Pero Dios no nos creó para vivir buscando el reconocimiento humano. Nos creó para vivir para Él. Cuando Jesús envió a sus discípulos al mundo, les dio tanto una advertencia como una misión. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estas palabras no fueron dichas a la ligera. Jesús estaba llamando a sus seguidores a un equilibrio entre la prudencia y la pureza, entre la astucia y la integridad. Jesús sabía que el mundo no siempre sería amable. Sabía que sus discípulos enfrentarían engaño, oposición e incluso persecución. Pero no les dijo que fueran ingenuos, ni tampoco les pidió que fueran duros y despiadados. Les mostró un camino intermedio, una vida marcada por la inteligencia espiritual y la pureza moral. Ser prudente como serpiente significa tener discernimiento. Una serpiente no se mueve sin precaución, observa su entorno, es cautelosa, estratégica, no gasta su energía en batallas innecesarias, pero sabe cuándo actuar y cuándo permanecer inmóvil. Jesús quería que sus discípulos se desplazaran por el mundo con esa misma agudeza. Él sabía que habría quienes tratarían de engañarlos, de tergiversar sus palabras, de fingir ser amigos cuando en realidad eran enemigos. Por eso les advirtió que no confiaran ciegamente, que no se expusieran al peligro sin reflexionar, que no fueran fácilmente manipulados. La verdadera sabiduría consiste en comprender la realidad de la naturaleza humana. No todos tienen buenas intenciones, no todos dicen la verdad. Hay quienes se disfrazan de amigos, pero en realidad buscan su propio beneficio. Hay quienes aparentan justicia, pero en su corazón hay orgullo y ambición. Los fariseos en tiempos de Jesús fueron un claro ejemplo de esto. Vestían túnicas de líderes religiosos, hablaban con palabras de la Escritura, pero sus corazones estaban llenos de hipocresía. Buscaban tender trampas a Jesús, distorsionar sus palabras, encontrar cualquier excusa para condenarlo. Pero Jesús veía más allá de sus apariencias. Nunca cayó en sus trampas porque llevaba consigo la sabiduría del cielo. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el engaño. En Proverbios se nos dice que el simple cree a toda palabra, mas el prudente mira bien sus pasos. Pablo advierte en sus cartas que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que significa que no todo lo que parece bueno viene de Dios.
Muchas personas han sido desviadas del camino correcto porque carecían de discernimiento. Han seguido a líderes carismáticos que hablaban con elocuencia, pero los alejaban de la verdad. Han confiado en aquellos que parecían amables, pero que con el tiempo demostraron tener intenciones egoístas y destructivas. Jesús sabía que esto ocurriría, por eso mandó a sus discípulos a ser prudentes. Pero la prudencia no es suficiente por sí sola. Por eso Jesús también dijo que fueran sencillos como palomas. La paloma representa la pureza, la sinceridad, un corazón sin mancha. Hay quienes, al descubrir la maldad en el mundo, responden con amargura. Se endurecen, se vuelven desconfiados, incapaces de amar o de confiar. Pero Jesús no llamó a sus seguidores a volverse fríos o cínicos. No les dijo que respondieran al engaño con más engaño, ni que enfrentaran la maldad con más maldad. Los llamó a permanecer puros, a andar en rectitud, a guardar sus corazones de la corrupción. Una paloma no busca venganza, no conspira ni manipula, se mueve con suavidad, llevando paz a donde va. Jesús estaba enseñando que, aunque sus seguidores debían caminar con discernimiento, nunca debían perder la inocencia. Nunca debían volverse tan cautelosos que olvidaran la compasión. Nunca debían volverse tan perspicaces que dejaran de amar. Nunca debían estar tan conscientes de la maldad que permitieran que esa maldad envenenara sus propios corazones. Ser prudente como serpiente y sencillo como paloma significa vivir en la tensión entre la sagacidad y la sinceridad. Significa saber cuándo hablar y cuándo callar. Significa reconocer el engaño sin caer en la desconfianza absoluta. Significa mantenerse firme en la verdad sin caer en el orgullo. Jesús vivió este equilibrio a la perfección. Veía los planes de sus enemigos, pero no respondió con odio. Conocía la verdadera condición del corazón humano, pero aún así los amó. Fue traicionado, pero no dejó que la amargura lo consumiera. El mundo está lleno de lobos y de ovejas perdidas. Hay quienes simplemente no conocen la verdad. La sabiduría le permite al creyente diferenciar entre los dos, saber cuándo hablar y cuándo alejarse. Él no siempre respondió a las peticiones de la manera en que la gente esperaba. Cuando el joven rico se acercó a él, Jesús lo amó profundamente, pero no corrió tras él cuando decidió alejarse. Cuando la multitud lo buscó después de haber sido alimentada con la esperanza de recibir más pan, él no realizó otro milagro solo para satisfacerlos. En lugar de eso, los dirigió hacia la verdad. La compasión de Jesús siempre estuvo guiada por la voluntad del Padre. Existe un peligro cuando permitimos que la emoción humana sea la única guía de nuestros actos de compasión. Los sentimientos son poderosos, pero no siempre son sabios. Es posible dar tanto que uno termina agotado, sin nada más que ofrecer. Es posible querer ayudar a alguien solo para descubrir que esa persona se aprovecha de la bondad sin cambiar nunca. Es posible cargar con pesos que Dios nunca quiso que lleváramos. Por eso, la compasión debe estar dirigida por Dios, porque solo Él ve el cuadro completo. Hay momentos en los que Dios nos llama a intervenir, a dar, a servir y también a permitir que las consecuencias sigan su curso. El padre del hijo pródigo lo amaba profundamente, pero no salió corriendo detrás de él cuando decidió irse. No intentó impedir que su hijo enfrentara las dificultades que sus propias decisiones le traerían. Esperó, confiando en que Dios obraría en el corazón de su hijo. Y cuando aquel joven finalmente recapacitó, regresó a casa transformado de verdad. Algunas personas sienten el llamado a ayudar a otros hasta el punto de descuidar su propio bienestar. Se sienten culpables por decir no y se entregan sin reservas
hasta quedar completamente vacíos, creyendo que esto es lo que el amor exige. Pero incluso Jesús tomó tiempo para descansar. Se apartaba de las multitudes para orar y renovarse. No se dejó llevar por las exigencias de la gente. Fue guiado por el Padre. Sabía cuándo dar y cuándo apartarse. También hay una diferencia entre ayudar y permitir que alguien continúe en su error. Algunas personas no buscan realmente un cambio, piden ayuda, pero no asumen responsabilidad. Quieren ser rescatadas, pero sin arrepentimiento. Reciben y reciben, pero nunca crecen. Cuando la compasión no está dirigida por Dios, puede convertirse en una actitud que fomenta la dependencia, prolongando el sufrimiento en lugar de permitir que la persona enfrente la realidad que la llevará a una transformación genuina. Jesús ayudó a quienes estaban dispuestos a recibir la verdad, pero no forzó el cambio sobre aquellos que la rechazaban. Dios nos llama a ser generosos, pero también nos llama a ser mayordomos sabios. Nos llama a amar, pero también a discernir. La compasión es poderosa cuando está alineada con su voluntad. Trae sanidad, restauración y verdadera ayuda. Pero cuando la compasión se desubica, puede agotar, engañar y desviar del verdadero propósito que Dios quiere cumplir. El acto de compasión más grande fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero aún así, Él no impuso la salvación a nadie. La ofreció libremente, y aquellos que decidieron recibirla fueron transformados para siempre. De la misma manera, los creyentes deben permitir que Dios guíe su compasión, dar cuando Él lo indique, retirarse cuando Él lo diga y confiar en que su sabiduría es mayor que el entendimiento humano. Dios nos llama a ser compasivos, pero también nos llama a ser sabios. La verdadera compasión no es solo una respuesta emocional, es un llamado divino, dirigido por su sabiduría y guiado por su espíritu. Jesús demostró la compasión perfecta, mostró misericordia a los quebrantados sin comprometer nunca la verdad. Él supo cuándo dar, cuándo sanar, cuándo intervenir y cuándo retroceder. No permitió que las demandas de la gente dictaran sus acciones. Se dejó guiar por la voluntad del Padre. Cuando la compasión está dirigida por Dios, conduce a una verdadera restauración y sanidad. Fortalece en lugar de agotar, edifica en lugar de fomentar la dependencia y refleja el corazón de Cristo. Pero cuando la compasión es impulsada solo por la emoción humana, puede llevar al agotamiento, a la manipulación y a prioridades equivocadas. Hay un tiempo para ayudar y un tiempo para dejar ir, un tiempo para dar y un tiempo para esperar, un tiempo para hablar y un tiempo para guardar silencio. Dios no nos llama a llevar cargas que Él nunca nos ha dado. Nos llama a confiar en Él, a buscar su sabiduría y a permitir que sea Él quien dirija nuestro amor y cuidado por los demás. Cuando la compasión está alineada con la voluntad de Dios, es poderosa. Trae cambios reales, un impacto duradero y un significado eterno. Hemos sido llamados a amar como Él ama, a servir como Él sirve y a confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros. Queridos hermanos y hermanas, la enseñanza de hoy nos recuerda que el amor y la bondad son dones preciosos de Dios, pero deben estar guiados por su sabiduría. No se trata solo de dar sin medida, sino de discernir cuándo ayudar y cuándo confiar en el plan de Dios. Jesús nos dio el ejemplo perfecto: amó, sirvió y sanó, pero también supo establecer límites y seguir la voluntad del Padre en todo momento. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Alguna vez han sentido que su bondad ha sido aprovechada? ¿Han experimentado la necesidad de poner límites, pero les ha resultado difícil? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Quiero saber su opinión y orar por ustedes. Si este mensaje les ha sido de bendición,
No olviden darle me gusta y compartirlo con alguien que lo necesite. Suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir más mensajes que fortalezcan su fe. Que Dios los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo mensaje.